Práctica del amor a Jesucristo, de San Alfonso María de Ligorio, capítulo 11, parte 2. Lo más particular es que padres y madres que de otra parte viven en el temor de Dios no omiten medio para estorbar la vocación de un hijo que quiere ser religioso. No obstante, excepto de algunos casos muy raros, no puede excusarles de falta mortal, mas se dirá este joven no pudiera salvarse si no se hiciese religioso. ¿Acaso todos los que se quedan en el mundo se condenan? A esto respondo que los no llamados al estado religioso se salvarán en el mundo cumpliendo los deberes de su estado, pero los que son a él llamados y no obedecen la voz de Dios podrán salvarse, es verdad, pero se salvarán muy difícilmente, porque carecerán de los socorros especiales que el Señor les había preparado en el estado religioso, y sin los cuales no se salvarán. El teólogo Haber pretende que el que falta a su vocación permanece en la Iglesia como un miembro fuera de su lugar, y por lo tanto no podrá sin mucha dificultad cumplir con sus deberes y salvarse. El padre Granada llama a la elección de estado la rueda principal, y así como en un reloj, una vez desarreglada esta rueda, todas las demás están en desorden. Asimismo, si se falta la vocación, toda la vida es un puro desorden. ¿Cuántos infelices jóvenes, para obedecer a sus padres, han perdido su vocación, han tenido un mal fin y han venido a ser la ruina de su familia? Un joven dejó de hacerse religioso por respeto a su padre, mas teniendo después con él algunas pendencias, le mató con su propia mano y pereció a manos de la justicia. Otro joven, puesto en un seminario, fue llamado al estado religioso, no correspondió a su vocación, abandonó poco a poco todos sus ejercicios de piedad y se abandonó en fin a la disolución. Mas una noche, saliendo de la casa de una mujer de mala vida, fue muerto por un rival. A sus gritos corrieron sacerdotes para socorrerle, pero ya estaba muerto. ¿Cuántos ejemplos como este pudiera yo citar aquí? Santo Tomás el Angélico exhorta a los que son llamados a una vida más perfecta, a no tomar en esto consejo de sus padres, porque en esta materia son sus enemigos. Y si los hijos no están obligados a tomar el consejo de sus padres acerca de su vocación, menos deberán pedirles y esperar de ellos el permiso para seguirla, sobre todo cuando tienen motivos para temer que les será negado injustamente o que les pondrán obstáculos a ella. Santo Tomás de Aquino, Santo Pedro de Alcántara y San Francisco Javier, San Luis Beltrán y muchos otros abrazaron el estado religioso, sin ni siquiera hacerlo saber a sus padres. Y no sólo hay peligro de perderse cuando para condescender a la voluntad de los padres no se entra en el estado religioso sintiéndose llamado, sino que se corre el mismo riesgo cuando para no disgustar a los deudos se abraza el estado eclesiástico sin ser llamado a él. Tres señales indican el llamamiento a tan sublime estado: la ciencia, la pureza de intención, es decir, el no buscar sino a Dios, y una buena vida. El Santo Concilio de Trento manda a los obispos no elevar a los sagrados órdenes sino aquellos que habrán sido probados y cuya conducta es irreprensible. Aunque esto se entienda directamente de la prueba exterior que debe exigir un obispo acerca de la probidad de un ordenado, no puede dudarse que el concilio no exige solamente
la probidad exterior, sino la interior, sino la cual la primera es ilusoria. Dice el concilio en el capítulo 12 que los ordenados deben ser dignos, y así, para probar la probidad del ordenado, prescribe intersticios en cada orden. De ello da la razón Santo Tomás, y es que el ordenado en cada orden que recibe está destinado al supremo ministerio de servir a Jesucristo en el sacramento del altar. Así pues, la santidad de un eclesiástico ha de sobrepujar a la santidad de un religioso. Santo Tomás habla aquí especialmente de aquellos que se presentan para ordenarse, y dice que es menester que sean santos antes que se les ordene, y muestra la diferencia que hay entre el estado de un religioso y el de un ordenado, porque en el estado religioso se purifica uno de sus vicios, pero para recibir los sagrados órdenes es preciso ser ya puro y santo. Santo Tomás declara en otro lugar que esta santidad debe preceder a la ordenación y la llama necesaria, no solamente para que el que es ordenado ejerza dignamente su orden, sino también para que el ordenado sea digno de ser contado entre los ministros de Jesucristo, concluyendo que la gracia del sacramento no será por esto inútil, sino que ayudará al ordenado a adquirir mayores merecimientos. En mi Teología Moral probé que los que reciben el orden sagrado sin que su vida anterior haya sido buena verdaderamente, no pueden quedar excusados de falta grave, por haber subido a un grado tan sublime sin vocación, pues no puede decirse llamado por Dios aquel que toma un orden sagrado sin hallarse aún libre de un hábito vicioso, sobre todo en materia de impureza. No le basta hallarse bien dispuesto actualmente y bastante arrepentido para que pueda ser absuelto, porque no por esto está en buena disposición para recibir los santos órdenes. Si antes y con largo tiempo de anticipación no ha llevado una vida arreglada, de otra manera comete un pecado mortal a causa de la presunción con que sin ser llamado se coloca en el ministerio santo. Dice San Anselmo, y a causa del grande peligro de condenarse a que se expone en semejante caso, según Abeli. Soto asegura también, hablando del sacramento del orden, que la santidad positiva en el ordenado es de precepto. Tomás Sánchez, Holzman, la Escuela de Salamanca, todos son de la misma opinión. Así, pues, lo que acabo de decir no es sólo el parecer de un doctor particular. Es un común sentir fundado en la doctrina de Santo Tomás. En este caso, cometerán pecado mortal no sólo el ordenado que recibe los órdenes sin tener la probidad que se requiere, sino también el obispo que se los confiere sin una prueba suficiente para estar moralmente seguro de la buena conducta del ordenado, y el confesor que absuelve a un pecador habitual que sin una larga prueba de su enmienda quiere ser promovido a los sagrados órdenes. Y por fin los padres, que conociendo la mala conducta de su hijo, no perdonan medios para hacerle tomar las órdenes sagrados con el fin de que sea después el apoyo de la familia. ¿No instituyó Jesucristo el estado eclesiástico para que ayudase las casas de los seculares, sino para procurar la gloria de Dios y la salud de las almas? Algunos consideran el estado eclesiástico como un empleo o un oficio honorífico y lucrativo, pero se engañan. Así que cuando los padres van a suplicar al obispo
que ordene uno de sus hijos cuya fama es de ignorante o libertino, alegando que su familia es pobre y que no saben cómo hacerlo, el obispo debe responderles: no, hijo mío, el estado eclesiástico no fue establecido para socorrer la pobreza de las familias, sino para procurar el bien de la Iglesia. Preciso es despacharles sin darles oídos, porque tales sujetos acarrearán la ruina no solamente de sus almas, sino también la de sus familias y la de su país. Por lo que hacen a los sacerdotes que viven en el seno de su familia, instados por sus padres, que se dediquen menos al santo ministerio que a interesarse en aumentar los intereses de la familia, deben responderles lo que el Salvador respondió a su Santa Madre: ¿no sabéis que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? Yo soy sacerdote. Mi deber no es el de amontonar dinero, procurar honores, regir la casa, sino el estar retirado, hacer oración, estudiar y socorrer las almas. Cuando es absolutamente necesario ayudar a la familia, debe hacerlo en cuanto pueda, pero sin perjuicio de su propia santificación y la de los demás. Este es su principal negocio. El que quiere ser todo de Dios no debe desear ser estimado del mundo, mas ¿cuántos hay que para lograr esta estimación se alejan de Dios y hasta llegan a perderle? Oyen hablar, por ejemplo, de alguno de sus defectos. ¿Qué no hacen para justificarse y para manifestar que es una falsedad, una calumnia? Si practican alguna obra buena, todos los medios se emplean para que la sepa todo el mundo, con el fin de ser alabados por ella. No es este el modo de obrar de los santos. Quisieran éstos que todo el mundo conociera sus defectos, para ser tenidos por tan miserables como lo son ellos a sus propios ojos, y quisieran, al contrario, que sus virtudes fuesen conocidas sólo de Dios, a quien desean agradar únicamente. Este es el motivo por qué les gusta la vida oscura y oculta, pues quieren obedecer al Salvador, el cual nos inculca hacer la limosna y rogar en secreto. Cuando des limosna, haz que tu mano izquierda no perciba lo que hace la derecha, y luego, al contrario, cuando hubieres de orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto a tu Padre. Sobre todo, es preciso desprenderse de sí mismo, es decir, de su propia voluntad. Al que logra al fin vencerse a sí mismo, poco le costará el vencer las demás repugnancias, y esta es la advertencia que hacía muy a menudo San Francisco Javier, porque dijo Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. He aquí, en resumen, lo que hemos de hacer para ser santos: renunciar a nosotros mismos y apartarnos de nuestra propia voluntad. Dice San Francisco de Asís que este es el mayor don que podemos recibir de Dios. Asegura San Bernardo que si todos los hombres renunciasen a su propia voluntad, nadie se condenará. La propia voluntad vuelve defectuosas hasta las buenas obras. Si, por ejemplo, un penitente quisiese hacer alguna mortificación contra la voluntad de su Padre espiritual, esta mortificación, como hija del amor propio, sería defectuosa. Ay de aquel que vive esclavo de su propia voluntad.
deseará muchas cosas que no podrá lograr y se verá forzado a sufrir otras que le serán desagradables. ¿De dónde nacen las riñas y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales hacen la guerra en vuestros miembros? Codiciáis y no lográis. El primer enemigo que tenemos es la carne. Huyamos la ocasión, mortifiquemos nuestros ojos, encomendémonos a Dios y cesará la guerra. El segundo enemigo es la avidez de las riquezas. Amemos la pobreza y la guerra cesará. El tercero es la ambición. Amemos la humildad y la vida oculta, y se acabará también la guerra. El cuarto y más peligroso de todos los enemigos es la propia voluntad. Resignémonos a la voluntad de Dios y la guerra cesará. San Bernardo dijo que todas nuestras inquietudes nacen de no poder satisfacer la propia voluntad. De ello se quejaba el Señor a Santa María Magdalena de Pazzi, diciéndola: hay almas que quieren tener mi espíritu, pero como quieren tenerle a su gusto, se hacen incapaces de recibirle. Es menester, pues, amar a Dios, pero amarle del modo que a Él le agrada, no como nos agrada a nosotros. Dios quiere que el alma quede despojada de todo, a fin de poderla unir a sí y llenarla de su amor. A este propósito dice Santa Teresa: la oración unitiva no me parece ser más que una muerte total a las cosas de este mundo, para no gozar sino de Dios. Lo cierto es que cuanto más nos desprendemos de las criaturas por el amor de Dios, más nos llenará Él de su amor y nos unirá a sí. Muchas personas quisieran llegar a la perfecta unión con Dios, mas no quisieran sufrir ni las adversidades, ni las dolencias, ni la pobreza, ni las afrentas. Sin embargo, mientras no estén enteramente resignadas a la voluntad de Dios, no llegarán a esta unión perfecta. Dice Santa Catalina de Genova que para llegar a la unión con Dios es preciso pasar por el crisol de las adversidades. Dios nos las envía para purificarnos de todas nuestras malas inclinaciones interiores y exteriores. Así pues, los desprecios, las enfermedades, la pobreza, las tentaciones, todo nos es en extremo necesario para combatir y vencer y extinguir en nosotros a fuerza de victorias todo sentimiento contrario a la ley de Dios. Mientras las adversidades no nos parezcan dulces, por respeto a Dios, no llegaremos, por cierto, a esta unión divina. San Juan de la Cruz dice que para llegar a la perfecta unión con Dios es menester practicar una entera mortificación de los sentidos y apetitos. En cuanto a los sentidos, desechar desde luego todo placer que no tenga por mira la gloria de Jesucristo. Por ejemplo, si nos viene el deseo de ver o oír alguna cosa que no serviría para unirnos más a Dios, renunciar a ella. En cuanto a los apetitos, inclinarse siempre a lo más penoso, a lo más desagradable, a lo más pobre, sin desear otra cosa que el sufrimiento y el desprecio. En una palabra, el que ama verdaderamente a Jesucristo pierde el afecto a todas las cosas de este mundo y busca cómo despojarse de todo para quedar solamente unido a Jesucristo. Todos sus deseos se dirigen a Jesús, piensa siempre en Jesús, suspira siempre por Jesús, y a Jesús tan solo quiere agradar en todo tiempo, en todo lugar y en toda ocasión. Mas para llegar a este punto es necesario pensar de continuo en desterrar del corazón
todo afecto que no sea por Dios. ¿Qué debe, pues, hacer una alma para darse toda a Dios? Debe, primero, evitar todo cuanto disgusta a Dios y hacer todo lo que más le agrada. Segundo, aceptar sin excepción todo lo que Dios envía, por duro, por desagradable que sea. Tercero, preferir en todo la voluntad de Dios a la suya. Ved ahí el modo de ser enteramente de Dios. Gracias por escuchar este capítulo. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones en la divina voluntad.